La niña debajo de la cama. La pequeña señalaba sin parar, los padres quedaron traumados al mirar debajo. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El sol del final del otoño ardía en el horizonte cuando la familia de tres de Isabella se mudó oficialmente a la antigua casa de la abuela Ana, madre de su esposo, ubicada en las afueras del antiguo pueblo de Ávila. La pequeña casa, con muros de piedra marrón envejecida y un techo de tejas que se inclinaba bajo la sombra de un viejo olivo, se alzaba en silencio, como si fuera parte de una memoria que nadie quería recordar. Isabella, maestra de primaria, estaba de pie en el umbral de piedra, abrazando los hombros pequeños de su hija de 4 años, Irene. La niña saltaba a la pata coja persiguiendo al gato atigrado del vecino. ¿Estás segura de que estás bien con esto?, preguntó Emilio, su esposo, ingeniero de TI, mientras empujaba la puerta con las manos llenas de mochilas y cajas. Estoy bien. Mientras no me dejes limpiar el polvo sola, respondió Isabella, tratando de mantener un tono alegre, aunque no podía ocultar una vaga inquietud en su interior. Aquella casa, aunque legalmente heredada de la abuela Ana, siempre le había producido la sensación de no ser bienvenida. La primera habitación que Isabella quería renovar era la de la abuela Ana, al final del pasillo del primer piso. Aunque no era muy grande, el espacio conservaba todos los muebles de la época en que la anciana vivía. Una cama de madera de estilo antiguo, un ropero pesado y unas cortinas gruesas que habían adquirido un tono gris polvoriento. ¿Puedes jugar en la habitación de la abuela un rato?, preguntó Isabella al ver que Irene seguía corriendo detrás del gato. Sí, me gusta esta habitación, gritó Irene, trepándose enseguida a la cama y saludando a su madre con la mano. Emilio entró con las cajas y Isabella comenzó a limpiar el pasillo. 15 minutos después, volvió para llevarle agua a su hija y la encontró acostada boca abajo en el suelo, con la cabeza pegada al borde de la cama, mirando al oscuro espacio debajo de ella. Irene, ¿qué haces? La niña levantó la cabeza, con una expresión tranquila, pero lo que dijo a continuación heló la sangre de Isabella. Mami, la abuela metió a una señorita debajo de la cama. Pero ella no llora. Isabella se quedó rígida unos segundos. ¿Qué dijiste? ¿Quién metió a quién? Irene se encogió de hombros, como si contara una historia de su imaginación. La abuela la metió ahí, luego la tapó con una manta. Ella no dijo nada, solo se quedó quieta. Isabella forzó una sonrisa. ¿Otra vez viendo esos videos tontos en YouTube? No, mami, infló las mejillas Irene. Yo lo vi. Después de calmarla con una galleta y llevarla a la habitación de al lado, Isabella revisó el celular de su hija. Solo tenía unos cuantos videos infantiles descargados, nada extraño. Frunció el ceño y encendió también la vieja tablet, verificando que todas las aplicaciones estuvieran bloqueadas y el historial vacío. No había ningún video o contenido similar a lo que Irene había dicho. ¿Dónde lo había escuchado? Al día siguiente, Isabella se lo contó a Emilio. Él se rió. Estás exagerando. Los niños tienen una imaginación desbordante. Pero lo dijo con tanta claridad. Como si lo hubiera visto, murmuró Isabella, mordiéndose el labio. Emilio se encogió de hombros. Bueno. Sí, la habitación de la abuela Ana da un poco de miedo. Pero vamos a cambiar las cortinas, el piso, pintar las paredes. Energía nueva, recuerdos nuevos. Isabella asintió, aunque una pesadez seguía instalada en su pecho. Regresó a la antigua habitación, se sentó en el suelo y se agachó para mirar debajo de la cama. Solo encontró un espacio oscuro, lleno de polvo y trozos de papel rasgado. Nada fuera de lo común. Pero el olor la hizo fruncir el ceño. Un aroma a humedad penetrante, mezclado con algo metálico, como hierro oxidado. Unas tardes después, mientras Isabella organizaba libros en la sala, Irene entró corriendo con una hoja de papel garabateada con crayones de colores. Mami, mira. Isabella se agachó, sonriendo. Pero al ver el dibujo, se quedó paralizada. Una figura humana acostada de lado, con los brazos extendidos, cabello largo, una mancha roja borrosa en la cabeza que parecía sangre. Debajo, un rectángulo negro que se asemejaba al espacio debajo de una cama. Tragó saliva. Irene. ¿De dónde sacaste esto? Me acuerdo de ella. Se llama Julia. Llevaba un vestido rojo, como en el dibujo. No vi su cara, pero recuerdo que su cabello era largo y del mismo color que el tuyo. Isabella se quedó helada. ¿Quién te contó esta historia? Nadie. Yo la vi. En la habitación de la abuela. No supo qué más decir.
Colocó el dibujo sobre la mesa y se quedó mirándolo durante largo rato. Aquella noche, no pudo dormir. La frase "la abuela la metió debajo de la cama" se repetía una y otra vez en su mente. Ya entrada la madrugada, cuando Emilio dormía, Isabella se levantó en silencio y fue a la habitación. Irene dormía plácidamente en la pieza contigua. Isabella abrió el armario con cuidado, revisando cada compartimento, explorando con las manos cada rincón oculto. Detrás del cajón inferior, encontró una pequeña caja de tela, escondida bajo una manta vieja. Dentro, una vieja cámara de video cubierta de polvo. De esas mini DV que se usaban en los años 90. Isabella la sacó, abrió el compartimento de memoria y encontró una tarjeta SD pequeña. Con las manos temblorosas, la insertó en la computadora. Apareció una carpeta. Casa 1999. Había 7 videos. Todos borrosos, pero el tercero duraba más de 20 minutos. Isabella le dio clic. La pantalla estuvo negra unos segundos, luego apareció la imagen. La habitación de la abuela Ana, captada desde un ángulo inclinado, como si la cámara hubiera sido escondida en un rincón del armario. Se escuchaban voces. Una mujer mayor, Isabellamente la abuela Ana, y una voz más joven. Sé que falsificó los papeles. No me voy a quedar callada, decía la voz joven. Cállate. ¿Quién te crees para amenazarme? Gruñó Ana. No puedes seguir falsificando terrenos de gente muerta. Voy a denunciarla. Se escuchó un forcejeo y luego un golpe seco. La cámara se sacudió levemente. No hubo más palabras. Solo se vio la sombra de la abuela Ana inclinándose, arrastrando algo largo y pesado, y luego cubriéndolo con una manta justo en el rincón debajo de la cama. Isabella se quedó sin aire, con las manos temblando mientras cerraba la pantalla. Desde atrás, una vocecita sonó. Mami. Isabella se giró. Irene estaba ahí, con el cabello despeinado. ¿Ya viste el video? Eso ya lo vi yo. Me acuerdo mucho de esa señorita. Isabella no pudo dormir en toda la noche. Las imágenes del video seguían repitiéndose en su mente como una cicatriz imborrable. La voz temblorosa de la mujer joven, el golpe, la escena de Ana cubriendo algo bajo la cama. Todo coincidía demasiado con lo que Irene había dicho y dibujado. A la mañana siguiente, Isabella se levantó más temprano de lo normal, bajó a la cocina y preparó café, con las manos aún temblorosas. Emilio entró, frotándose los ojos, y la miró con preocupación. ¿No dormiste nada? ¿Pasó algo? Isabella guardó silencio unos segundos, luego dejó la taza sobre la mesa. Emilio, encontré un video en la cámara vieja de la abuela. Es muy raro. Creo que vi a la abuela Ana forcejeando con una chica, y luego. ¿Y luego qué? Ella arrastra algo pesado en el suelo y lo cubre con una manta. No estoy segura de quién es, pero la chica en el video podría ser la tal Julia que Irene mencionó. Y desapareció después. Emilio frunció el ceño. ¿Y si era una vieja obra de teatro? ¿O algún ensayo grabado? La abuela hacía esas tonterías de títeres con las señoras de la iglesia. No respondió Isabella con firmeza. No lo creo. El olor en esa habitación, todo está mal. Emilio suspiró. ¿Qué quieres hacer? Revisar la habitación. Debajo de la cama. Y si es necesario, levantar el suelo. Siento que hay algo escondido. Emilio pareció a punto de protestar, pero la mirada de su esposa lo detuvo. Finalmente, asintió. Está bien. Esta noche te ayudo. Mientras Emilio llevaba a Irene al parque, Isabella comenzó a limpiar a fondo la habitación de la abuela Ana. Movió la cama, quitó el colchón grueso. De inmediato, un olor a humedad densa y metal viejo emergió desde debajo. No era solo moho. Había algo más. Algo muerto. Isabella usó una linterna para inspeccionar. El espacio no era demasiado bajo, pero lo suficiente como para esconder una bolsa grande si alguien lo intentaba. Se agachó, acercó la nariz al suelo de madera. El olor era más fuerte. Al tocar una ranura de madera agrietada, retiró rápidamente la mano por el asco. Pero la curiosidad la venció. Usó la uña para raspar con cuidado. Clic. Una pieza de madera se levantó ligeramente, revelando una sección del suelo que había sido reparada. El color de la madera y los tornillos eran distintos. Los clavos relucían más, las tablas eran ligeramente más gruesas, y sobre todo, ese olor metálico y húmedo parecía venir desde abajo. Cuando Emilio regresó, Isabella le mostró. Mira esto. La madera es nueva.
Los clavos no son del mismo tipo. Está clarísimo que alguien la desmontó y la volvió a poner. Emilio se rascó la cabeza. Tal vez la abuela lo reparó por alguna razón. Isabella lo miró fijamente. ¿Reparar y no encajar bien la tabla? ¿Desde cuándo ella sabía arreglar pisos? Emilio guardó silencio. Esa noche, Isabella le contó a Lucía, la vecina, sobre el video y el piso extraño. Lucía, ¿usted recuerda a alguien llamada Julia que haya vivido con la abuela Ana? ¿Una chica joven? Lucía se quedó inmóvil. Luego habló en voz baja. Sí, claro. Una joven llamada Julia tendría unos 20 años. Vivió aquí por el año 2000 o 2001. La señora Ana decía que era sobrina lejana de una amiga que venía a ayudarla en la casa. ¿Y qué pasó con ella? Desapareció de repente. Nadie preguntó nada. La señora Ana dijo que se fue del pueblo para estudiar en la ciudad. Pero yo la vi llorar una vez. Discutían por algo de tierras. No me metí porque pensé que era asunto de familia. Isabella le agradeció a Lucía y regresó a casa con el corazón oprimido. La abuela Ana hablaba seguido sobre documentos de herencia de tierras, pero nunca fue Isabella. Al día siguiente, mientras Isabella organizaba una vieja estantería, Irene entró corriendo con un pequeño cojín de la habitación de la abuela Ana. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando a empujar el cojín, como hizo la abuela aquel día, dijo Irene inocentemente. Ella lo hizo con la señora. Primero la metió, luego le empujó el cojín encima. Isabella palideció. Irene, ¿dónde viste eso? En esa máquina negra que encendiste la otra vez. La cámara. Lo vi cuando tú te dormiste. Isabella abrazó a su hija. Sentía como si una piedra pesada le oprimiera el pecho. Una niña de 4 años había presenciado un crimen, aunque fuese por un video borroso, y lo imitaba como si fuera un juego. Escúchame, mi amor, le dijo Isabella en voz baja. Eso no es un juego. Eso está mal. Es muy peligroso. Irene asintió, aunque sus ojos seguían mostrando confusión. Después de acostarla, Isabella regresó a la habitación de la abuela Ana, decidida a levantar esa parte anómala del suelo. Usó herramientas para desmontar la madera con cuidado. Al remover la tercera tabla, vio una rendija tapada con una bolsa de plástico vieja. Justo entonces, Emilio entró. ¿Qué estás haciendo? Dios mío. Mira, dijo Isabella, señalando la ranura. Hay algo ahí debajo. Una bolsa. Emilio se inclinó, frunciendo el ceño. Maldita sea, este olor. Isabella se puso guantes y, con cuidado, sacó un brazalete de plástico que cayó al suelo de madera. Era una pulsera azul claro, desgastada, con un nombre grabado apenas visible. Julia. Isabella se quedó paralizada. La lavó con cuidado y llamó a un viejo amigo, Mateo, técnico forense que trabajaba en Segovia, para pedirle que analizara las huellas si quedaba alguna. Mateo aceptó recibirlo por mensajería interna. 3 días después, Mateo la llamó. Isabella, la pulsera es muy vieja, pero tuvimos suerte, quedó una huella parcial. La comparé con registros de personas desaparecidas. Coincide con una joven llamada Julia R.M., desaparecida en 2001 en la región de Ávila. Toda la información coincide. Isabella sintió un vértigo. ¿Estás seguro? Seguro. El caso de Julia R.M. quedó abierto. Esta pulsera podría ser una prueba clave si encuentran algo más. Isabella se dejó caer en una silla, con la pulsera en la mano, sin parpadear. Esa noche, le dijo a Emilio. Voy a llamar a la policía. Emilio se levantó de golpe. Isabella, no puedes. No tienes pruebas de un asesinato. Estás destruyendo la casa por lo que dijo una niña. Tengo el video. Tengo la pulsera. Tengo el piso alterado. Y, más importante, tengo una fuerte corazonada. Aquí mataron a alguien y ocultaron el cuerpo. Emilio apretó los puños, intentando contenerse. ¿Y mi madre? Ella será investigada. ¿Lo sabes? Lo sé. Pero Julia merece que su nombre sea recordado. No puede quedar olvidada como una pesadilla. Irene apareció desde la otra habitación, abrazando su conejo de peluche, y miró a sus padres. Mamá tiene razón, papá. La señorita Julia está muy triste. La veo en mis sueños siempre. Emilio miró a su hija y luego a Isabella, derrotado. Asintió. Está bien. Haz la llamada. Al mediodía siguiente, Isabella se sentó frente al jefe de policía de Ávila, el señor Morales, un hombre de unos 50 años, rostro curtido por el sol y voz pausada pero firme.
¿Usted dice que encontró un video donde aparece su suegra forcejeando con una joven? Repitió él, sosteniendo una taza de café intacta. Sí. El video dura más de 20 minutos. Se escuchan discusiones, luego un golpe fuerte. Después se ve a mi suegra arrastrar algo pesado debajo de la cama y cubrirlo con una manta. ¿Puede entregarnos el video? Isabella sacó un USB y se lo entregó. Morales lo conectó a la computadora. Observó con atención, retrocediendo el video en la parte del golpe. Aunque la imagen era borrosa, se distinguía isabellamente a la mujer mayor y su voz inconfundible, la voz de la señora Ana. Morales miró a Isabella. ¿Sabe quién es la chica del video? Creemos que es Julia RM, vivió con la señora Ana entre 2000 y 2001 y desapareció después. Mi esposo dice que la abuela dijo que se fue a estudiar, pero nadie la volvió a ver. ¿Y la pulsera? La encontré en una rendija del piso bajo la cama. Un amigo forense confirmó que las huellas coinciden con el expediente de Julia RM. Morales asintió y habló por radio. Equipo forense a la vivienda de calle Olmo 23. Revisar el piso de la planta baja. Traigan equipo para desmontar madera. Después de salir de la comisaría, Isabella recibió una llamada de Mateo. Isabella, extraje más datos de la tarjeta SD del video. Hay un archivo de metadatos que indica isabellamente que fue grabado el 16 de junio de 2001. ¿Estás seguro? Totalmente. Y recuperé parte de un audio eliminado. ¿Quieres escucharlo? Sí. Por el teléfono se oyó un sonido de pasos, luego la voz de Julia. ¿Cree que soy estúpida? Ya hice copias de los documentos. Si no devuelve la tierra, la voy a denunciar. Luego la voz áspera de la señora Ana. ¿A quién crees que amenazas? Llevo 40 años en este pueblo, ¿tú crees que vas a tumbarme? Sonido fuerte. Silencio. Isabella colgó. El corazón le latía con fuerza. Sabía que acababa de tocar una herida sin cicatrizar de toda una tragedia familiar. Esa tarde, llegó el equipo forense. Emilio permanecía junto a la puerta, tenso. Morales indicó al equipo técnico que comenzara a levantar el piso. Tabla por tabla, dejaron al descubierto el subsuelo. Aquí Isabella señaló. Aquí fue donde noté el olor y vi la esquina de una bolsa. Uno de los agentes usó un gancho para moverlo. Todo el equipo se detuvo al ver una bolsa deportiva gris oscuro, atada firmemente y envuelta en varias capas de plástico. Morales se puso la mascarilla y se inclinó. El olor es fuerte. Hizo una seña. Llamen al equipo forense para abrirla aquí mismo. Grabemos todo el proceso. Poco después, abrieron la bolsa. Todos retrocedieron instintivamente cuando un hedor denso de descomposición llenó el aire. Dentro, un esqueleto humano, isabellamente femenino, con el cráneo fracturado en un lado. Una maraña de cabello largo aún pegada a los restos de tela. Un trozo de vestido rojo deshilachado seguía adherido al hueso del muslo. Un agente se sobresaltó al encontrar una tarjeta de estudiante, desgastada, entre la ropa. Julia R.M. leyó, con voz grave. Isabella se aferró al brazo de Emilio. Él estaba pálido, sin poder pronunciar palabra. Tenemos que llevar el cuerpo para una autopsia. Pero se puede afirmar de inmediato, fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente. La fractura del cráneo es consistente con eso. El tiempo de muerte coincide con el reporte de desaparición de 2001. Isabella miró a Emilio. Él asintió por primera vez, sin más oposición. Después de que el equipo se retiró, Isabella fue llamada nuevamente a la comisaría para firmar la recepción de pruebas. Mateo también estaba presente. La abrazó con suavidad. No estás loca, Isabella. Hiciste lo correcto. Tal vez muchos dudaron de ti, pero está claro que Julia necesitaba que tú la ayudases a contar lo que estuvo enterrado durante 20 años. Emilio se acercó, con voz baja. Lo siento por no creerte. Isabella lo miró, con los ojos húmedos. Ya no podemos callar más. Julia merece su nombre en una lápida, no estar bajo unas tablas viejas. Morales se acercó, sosteniendo una copia del informe forense. Vamos a citar a la señora Ana. Con el video, las pruebas materiales y el cuerpo, esto se convierte en un homicidio no reportado. Todo apunta en su contra. ¿Y qué hay de Irene?, preguntó Emilio en voz baja. Isabella exhaló. La mantendremos alejada de todo esto. Es demasiado pequeña para entender. Pero en el fondo, su mayor obsesión no era Ana. Era todo lo que Irene había dicho, lo que había dibujado, incluso antes de que los adultos se dieran cuenta.
Isabella conducía de regreso a casa, con las manos apretadas al volante. Las imágenes pasaban fugazmente por su mente, el video, la pulsera, la mirada inocente de Irene. Esa noche, cuando Irene ya dormía, Emilio revisó otras cintas viejas en el armario. Una pequeña caja de lata contenía 3 cintas mini DV más. Isabella, temblando, insertó una en la cámara. Al principio aparecían escenas normales. Ana regando las plantas, limpiando la cocina, colgando ropa. Pero en la segunda cinta se oía una discusión. Julia estaba de pie en la puerta de la habitación de Ana, su voz temblorosa. Usted se quedó con las escrituras de un muerto. Las retuvo para venderlas a otro. Usted no tiene derecho. Tengo derecho si nadie se entera. Y tú no vas a hacer nada, basura sin sangre de mi sangre. No le tengo miedo. Un ruido de objetos cayendo. Isabella apagó la cinta. Ya era suficiente. Emilio permanecía inmóvil, con las manos en la cabeza. Mi madre vivió así todos estos años. Dormía cada noche sobre ese suelo, sin decir una palabra. El silencio es complicidad, dijo Isabella, suave pero firme. A la mañana siguiente, la policía llegó al asilo de las afueras de Ávila donde vivía Ana. La anciana de cabellos blancos estaba en silla de ruedas, aún lúcida. Morales le mostró la orden de comparecencia. Ana María está siendo investigada en relación con la muerte de Julia R.M. en el año 2001. Tenemos pruebas en video y restos humanos. Ana lo miró fijamente. No sé de qué me están hablando. Julia se fue hace tiempo. Morales le mostró el video. Le invito a verlo. Cuando la voz de Julia gritó, la voy a denunciar. Ana guardó silencio. Su rostro no mostró expresión, pero se contrajo levemente. Necesito un abogado, dijo en voz baja. Lo tendrá. Pero por ahora queda detenida en calidad de investigación, respondió Morales. Ana no se resistió. Solo giró la cara hacia la ventana. La luz del sol se colaba oblicua entre las cortinas de la sala de interrogatorio. Sus ojos ancianos se cerraron, sin que nadie supiera si era por agotamiento, por arrepentimiento, o por saber que su último secreto había sido arrancado del polvo del tiempo. Isabella permanecía en silencio frente a la vieja estantería que Ana había conservado como un tesoro. Novelas españolas, libretas de escrituras de terrenos, recetarios viejos, todo cubierto por una capa espesa de polvo. Desde que la policía retiró los restos de Julia y comenzó la investigación oficial, la casa se sentía vacía y extrañamente fría. Isabella tenía la sensación de que algo o alguien observaba cada uno de sus pasos. Abrió con delicadeza un álbum de fotos familiar, de esos impresos en papel brillante con bordes dorados. Ana aparecía en muchas imágenes. De pie junto a su esposo en los olivares, junto a un pequeño Emilio, pero una foto hizo que Isabella se detuviera. En ella, Ana estaba parada en el porche de la casa, la misma donde Isabella vivía ahora, junto a una joven de cabello largo, sonrisa forzada y un cesto de compras en la mano. En la esquina inferior de la imagen se leía con bolígrafo: Ana plus Julia, verano 2000. Isabella levantó la foto. Le temblaban las manos. Era la primera vez que veía isabellamente el rostro de Julia, no a través de los recuerdos de Irene, ni en un video borroso, sino viva, real. Debajo de la foto había una libreta de cuero. Algunas páginas habían sido arrancadas. En la primera, fechada en el año 2000, se leía con la letra cuidadosa de Ana: la niña Julia pregunta demasiado sobre las tierras. ¡Qué fastidio! Hoy volvió a hurgar en los papeles del armario. La siguiente página estaba medio arrancada. Una línea alcanzaba a leerse al borde del papel. Si alguien descubre. Y ahí se cortaba. Isabella tomó el cuaderno y la fotografía y corrió hacia la casa de Lucía, la vecina de toda la vida, la única que aún sabía bien el pasado de Ana. Lucía abrió la puerta con una taza de té en la mano. ¿Isabella? ¿Estás bien? Necesito hablar. Es urgente. Se sentaron en la mesa de madera bajo el porche. Isabella puso la foto y el cuaderno sobre la mesa. ¿Se acuerda de Julia? He encontrado su cuerpo bajo el suelo de la habitación de Ana. Lucía guardó silencio largo rato. Asintió con la mirada perdida. Claro que la recuerdo. Tenía unos 20 años. Era delgada, habladora, pero educada. Llegó a principios del 2000. Al principio todo parecía normal. Pero poco a poco, empezó a sospechar. ¿Sospechar de qué? Lucía miró alrededor, luego bajó la voz, casi susurrando. De las escrituras de tierra. ¿Qué escrituras? Ana era dura. Muy respetada en el pueblo.
Tras la muerte de su marido, conservó no solo los papeles de su propiedad, sino también los que algunos vecinos le dejaron en custodia. En ese tiempo hubo un accidente de coche. Murió toda una familia, sin herederos. Julia descubrió que Ana guardaba la escritura de esa casa y no pensaba devolverla. Incluso, planeaba transferirla a su nombre. Isabella se quedó helada. ¿Ella amenazó con denunciarla? Lucía asintió. Se lo dijo a Ana y ella se rió en su cara. Después, Julia desapareció. Cuando preguntamos, Ana dijo que se fue a la ciudad. ¿Y nadie sospechó? Lucía suspiró. En esos años no había redes sociales. Nadie pensó mucho. Era un pueblo chico. La gente iba y venía, desaparecía. Era común. Isabella apretó los puños. Si alguien hubiera dicho algo entonces. Lucía le tomó la mano. Lo siento. Yo también lo pensé. Pero tuve miedo. Miedo de Ana. Isabella bajó la cabeza. Lágrimas silenciosas cayeron sobre la mesa de madera. Esa noche, después de acostar a Irene, Isabella se sentó frente al escritorio y miró nuevamente la foto de Julia. Bajo la lámpara, la sonrisa de la imagen parecía querer decir algo. Escribió, Julia R.M., en una hoja blanca y subrayó el nombre 3 veces. Julia tenía nombre. Julia tenía rostro. Julia había existido y no sería enterrada una segunda vez. Emilio entró con un sobre en la mano. Llegó una carta de Mateo. Isabella la abrió. Dentro había una copia del expediente de desaparición del año 2001, Julia R.M. Nacida en 1981, originaria de Salamanca, huérfana desde joven. Había sido enviada a Ávila para ayudar a la familia de Ana, por recomendación de un sacerdote conocido. Al final del expediente, se leía, nadie presentó denuncia formal. El caso se cerró por falta de pruebas. Emilio miró a Isabella. Ahora sí tiene pruebas. Ella asintió, apretando la fotografía. ¿Sabes? Irene dijo una vez. Ya no está debajo de la cama. Creo que de alguna forma supo que Julia fue encontrada. Que ya no estaba escondida. Emilio suspiró. Quizás los niños perciben lo que los adultos no ven. O quizás los adultos somos los que decidimos cerrar los ojos. Isabella cerró los suyos. Su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta, porque Julia no escapó al descubrir la verdad. ¿Por qué Ana guardó silencio durante 20 años? ¿Y por qué Irene, una niña de 4 años, fue la primera en sacar todo a la luz? A la mañana siguiente, Isabella fue a la comisaría a entregar las nuevas pruebas del diario. Morales permaneció pensativo tras leer la frase. La niña Julia pregunta demasiado sobre las tierras. ¡Qué fastidio! Este diario, junto con el video y el testimonio de Lucía, forman un expediente completo, dijo él. ¿Es posible llevarla a juicio? Morales asintió. Si el comité forense valida todas las pruebas y Ana no presenta una condición mental grave, será juzgada. Isabella salió de la comisaría con el alma un poco más ligera. No estaba en paz, pero al menos todo había salido a la luz. Ya no estaba escondido bajo el suelo. Ya no era un susurro infantil. Al llegar a casa, Irene estaba en el porche, dibujando con crayones. ¿Qué dibujas?, preguntó Isabella. A la señorita Julia, respondió Irene, mostrando la hoja. Esta vez, la imagen no mostraba a nadie debajo de una cama. La chica del vestido rojo, con el cabello largo, caminaba de la mano de una niña bajo el sol, rodeadas de flores y palomas volando. Isabella se agachó y abrazó a su hija. Gracias, mi amor. Seguro que a Julia le encantará este dibujo. Ella sonríe en mis sueños, mamá, susurró Irene. Justo como en el dibujo. Isabella volvió a mirar el dibujo y una extraña sensación la inundó, dolor, pero también calor. Julia, aquella joven anónima que fue sepultada en silencio, ahora estaba siendo vista. Estaba siendo nombrada. Estaba volviendo a vivir en cada trazo. En cada palabra, en cada paso de una niña que aún no conocía la maldad. Una semana después de entregar el diario y el álbum a la policía, Isabella sintió que la puerta de la verdad empezaba a abrirse. Lenta, pesada, como una bisagra oxidada. No podía quedarse esperando resultados. Cada mañana, mientras Emilio preparaba café e Irene jugaba con el gato del vecino, Isabella volvía a la habitación de Ana. No para buscar más pruebas, sino para entender por sí misma qué había pasado allí. La habitación seguía igual, aunque la policía había levantado el suelo y colocado tablas nuevas provisionalmente. Pero el ambiente era distinto.
Más ligero, aunque extraño, ya no olía a sangre ni a metal. Pero a veces, en el calor del mediodía, Isabella sentía algo. Como una respiración muy leve, muy tenue, colándose entre las grietas de la pared. Pasó toda esa mañana limpiando el armario. Al fondo, detrás de unos viejos pañuelos, encontró otra caja de lata, más pequeña, pintada de azul plateado, con la pintura descascarada en los bordes. Isabella abrió la caja. Dentro había un pequeño manojo de llaves y un trozo de papel amarillento con una nota escrita a mano. Julia, no confíes en ella. Ten cuidado con la noche del 15. Isabella frunció el ceño. No estaba segura de quién lo había escrito, ni de cuándo. Pero la frase, la noche del 15, le heló la sangre. Recordó que el video tenía como fecha de grabación el 16 de junio de 2001. Entonces, ¿la noche anterior, ya había ocurrido algo? Llamó inmediatamente a Mateo. ¿Puedes revisar de nuevo los metadatos de la tarjeta de memoria anterior? Ver si hay algo grabado antes del día 16. Mateo suspiró. Es poco probable. Pero lo intentaré. Mientras esperaba, Isabella fue al ayuntamiento a buscar archivos de propiedad de los años 1999 a 2002. Presentó el documento que acreditaba su colaboración con la policía para poder acceder al archivo. El funcionario que la atendió era un hombre delgado, llamado Tomás, con fuerte acento de la zona de Burgos. ¿Qué desea buscar? Registros de traspasos de tierras agrícolas alrededor de la calle Olmo, desde Ana María Domínguez a cualquier persona, alrededor del año 2001. Tomás revisó los archivos. Minutos después, levantó un pequeño fajo de documentos. Hay uno fechado el 14 de junio de 2001. Ana transfirió el derecho de uso del terreno número 89 a un tal Francisco León. Sin pasar por juzgado. Isabella frunció el ceño. ¿León? No conozco ese nombre. Es un empresario pequeño de Segovia. Pero este documento es raro. Tomás le mostró. La hoja de traspaso no tenía notarización estatal, solo era un contrato manuscrito con una firma que parecía forzada. ¿Se menciona a alguien llamado Julia en el documento?, preguntó Isabella. Sí, señaló Tomás en la línea de observaciones. Testigo, Julia R.M. Isabella sintió un escalofrío. Tomó una copia del documento y salió del ayuntamiento con un dolor de cabeza insoportable. Julia lo había sabido. Julia había sido testigo. En el camino de regreso, su teléfono vibró. Era Mateo. Isabella. Encontré un archivo antiguo de metadatos. Un video corto de solo 18 segundos estaba sobrescrito, pero logré recuperar una parte. ¿Puedes enviármelo por correo? No. Tienes que escucharlo ahora. Solo te lo describo. El video muestra a Julia sola. Ella dice, si alguien encuentra esto, me engañaron. Creo que va a matarme. No sé si esta noche seguiré viva. Y se corta. Isabella no dijo nada. La garganta se le cerró. Mateo continuó. Isabella, fue su último mensaje. Un testamento inconcluso. Confirma el miedo que ella sentía. Al llegar a casa, Emilio estaba sentado en el patio trasero con una taza de café sin tocar. Isabella se sentó a su lado en silencio y puso sobre la mesa la copia del contrato de traspaso y el fragmento del diario. Emilio lo hojeó. El rostro pálido. Mi madre. Realmente lo hizo. Tú creías en ella, dijo Isabella, sin quitar la vista del olivo del patio. Lo entiendo. Pero si yo no hubiera creído en Irene, si hubiera hecho como todos los adultos, Julia seguiría allí debajo. Emilio tragó saliva, con dificultad. ¿Qué vas a hacer ahora? Cruzar todos los registros de propiedad. Buscar más personas implicadas. Y voy a ver a Francisco León. Isabella, me da miedo que estés yendo demasiado lejos. No estoy yendo abajo, Emilio. Estoy saliendo del lodo que tu madre echó durante 20 años. Esa tarde, Isabella se reunió con Morales para presentar los nuevos documentos. El jefe de policía no pudo ocultar su sorpresa. ¿Un traspaso de tierras 2 días antes de que desapareciera Julia? Parece que ella lo descubrió y quiso denunciarlo. Exactamente, afirmó Isabella. Y Ana quiso silenciarla. Morales miró la copia. Enviaré a alguien a interrogar a Francisco León. Si encontramos conexión, el caso incluirá nuevos cargos. Falsificación y estafa patrimonial. Isabella salió de la comisaría bajo una llovizna tibia de principios de verano. No sentía alivio. Sabía que había tocado una cadena de secretos.
Y al tirar de un eslabón, todos los demás se moverían, quizás de formas inesperadas. Al llegar a casa, Irene salió corriendo hasta el portón con una pulsera nueva, de plástico rojo, en la mano. Mira, mamá. Hice una pulsera como la de Julia. Isabella se agachó. ¿Por qué como la de ella? Iba soñando y la señorita Julia me dijo, gracias, Irene. Isabella la abrazó con fuerza. Dijo, que yo fui la primera que no la dejó desaparecer. La noticia se difundió rápidamente en la región. Los medios locales publicaron titulares, hallan cuerpo de joven desaparecida en 2001 bajo el suelo de una anciana de 86 años. La prensa no tardó en aparecer. La casa de Isabella, antes silenciosa, comenzó a ser iluminada por flashes ocasionales desde la verja. Emilio cerró todas las ventanas. No quiero que Irene vea esto. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, respondió Isabella, dejando su taza de té sobre la mesa. Pero nuestra hija ya vio cosas peores, antes de que yo misma las notara. Emilio se sentó junto a su esposa. ¿Y si la está afectando más de lo que pensamos? Todo esto es demasiado. Ya hablé con una psicóloga infantil. Ella está viendo a Irene, y yo la acompaño en cada sesión. Isabella hizo una pausa. ¿Sabes lo que respondió Irene cuando la doctora le preguntó qué pensaba al ver a Julia? Emilio negó con la cabeza. Dijo, está triste porque nadie la veía. Emilio tragó saliva. Fallamos al pensar que ella no entendía. No es que no entienda, respondió Isabella. Es que los adultos olvidamos que los niños recuerdan por mucho tiempo. Sobre todo, lo que los adultos quieren enterrar. A la mañana siguiente, Isabella fue convocada para asistir a la toma de deisabellación de Ana en la sala de interrogatorios. Ya no usaba silla de ruedas. Caminaba sola, despacio pero firme, como si estuviera entrando a misa y no a rendir cuentas ante la justicia. El fiscal preguntó. Ana María Domínguez, ¿reconoce su implicación en la muerte de Julia R.M. en el año 2001? Ana alzó la vista. Voy a decir la verdad. La atmósfera se volvió densa. Recuerdo que ese día, Julia entró en mi habitación con el ímpetu de una niña que no entiende nada del mundo. Comenzó, con voz serena. Me mostró una copia de los papeles de la tierra que yo tenía. Sí, los falsifiqué. Esa tierra. Si me descubren, pierdo todo el respeto que tengo en el pueblo. ¿Por qué se quedó con una propiedad que no era suya? Mi esposo la administraba. Cuando los dueños murieron en un accidente, yo la guardé. Nadie la reclamó. Pero Julia, ella vio la injusticia. Me dijo que iría a denunciarme. Isabella, tras la mampara de vidrio, sentía su corazón retumbar. Discutimos, yo la empujé. No fue fuerte. Pero tropezó con la cama, cayó, se golpeó la cabeza contra la esquina del armario. Fui a verla. Estaba quieta. Sangrando, la voz de Ana se quebraba. Grité. Nadie escuchó. La casa estaba vacía. ¿Y qué hizo entonces? Insistió el fiscal. Me asusté. Pensé, si se enteran, voy a ir a prisión. No lo soportaría. Tomé la bolsa deportiva de mi esposo, la metí dentro, envolví con plástico, y la escondí bajo el suelo. Quité las tablas, puse clavos nuevos. Lo hice sola. Me tomó toda la noche. ¿Por qué no declaró el hecho después? Al principio pensé que al día siguiente cambiaría de opinión. Pero pasó un día, luego una semana. Nadie preguntó. Nadie la buscó. Yo. Seguí viviendo como si nada. ¿Durmió en esa habitación durante 20 años? Ana miró sus propias manos. Nunca dormí bien. Pero no podía dejar esa habitación. Era mi castigo. El fiscal preguntó en voz baja. ¿Soñaba con Julia? Ana asintió. Sí. Cada noche. Ella no me hablaba. Solo me miraba. La deisabellación terminó. Ana fue llevada al centro de detención preventiva. No apeló. No pidió atenuantes. No lloró. Isabella regresó a casa y se quedó largo rato frente a la puerta de la habitación antigua. Ya no quedaba nada dentro. Solo el suelo de cemento al descubierto. Emilio preparaba las paredes para pintar. ¿Qué haremos con esta habitación?, preguntó él. Isabella entró, miró alrededor y dijo suavemente. Derribarla. ¿Estás segura? Segura. No quiero que nadie duerma en una habitación que fue tumba de una persona. Emilio asintió. La semana siguiente, contrataron obreros para desmontar el suelo por completo. Mientras trabajaban, uno de ellos encontró un pequeño botón de cerámica blanca con una rosa grabada, mezclado entre las maderas.
Isabella lo reconoció al instante, igual al de la blusa que Julia llevaba en la foto junto a Ana. Lo guardó, lo limpió y lo colocó dentro de una pequeña caja de vidrio. Cuando Irene pregunte, se lo contaré. Emilio no dijo nada. Al día siguiente, un canal de televisión entrevistó a Isabella. Ella se encontraba de pie frente al porche de su casa, con la luz suave del sol de principios de invierno filtrándose entre los olivos. ¿Qué cree usted que permitió que este caso saliera a la luz después de tantos años?, preguntó el reportero. Isabella miró directamente a la cámara. Una niña. Un dibujo, una voz que no alcanzó a decir todo. Y una verdad que nadie quiso mirar de frente. Después de la entrevista, una mujer de mediana edad se acercó a estrechar la mano de Isabella. Soy Marta, prima de Julia. Yo no sabía que había muerto. Pensé que se había ido de verdad. Gracias. Isabella la abrazó, con lágrimas contenidas. Ya no murió en el anonimato. Ahora es recordada. Y tiene nombre. Tras la audiencia preliminar, Ana fue enviada a prisión preventiva mientras se fijaba la fecha del juicio. La casa, que una vez ocultó un crimen, permanecía ahora en silencio bajo el sol de junio. Isabella miraba el patio trasero, donde el viejo olivo seguía creciendo entre piedras y tierra, sin saber exactamente qué nombre poner al sentimiento que la invadía. Ya no era rabia. Ya no era odio. Solo quedaba un vacío callado que necesitaba ser llenado con algo justo. Emilio entró a la sala, con una carta en la mano. Carta del juzgado, dijo en voz baja, dejándola sobre la mesa. Isabella la abrió y leyó rápidamente. La fecha del juicio oficial de Ana había sido fijada para el mes siguiente. Los cargos: homicidio no intencional, ocultamiento de cadáver y fraude patrimonial. Aunque no equivalía a un asesinato premeditado, si era condenada en su totalidad, podría recibir entre 10 y 15 años de prisión. A sus 86 años, esa sentencia era más larga que lo que le quedaba de vida. ¿Crees que intentará defenderse?, preguntó Isabella. Emilio negó con la cabeza. No. Mi madre ya no tiene nada que proteger. Vivió 20 años en silencio. Isabella exhaló. No sé si eso fue un castigo. Pero Julia merece ser reconocida con justicia. Emilio se sentó frente a ella. Quiero preguntarte algo. ¿Todavía tengo derecho a pedirte perdón? Isabella lo miró, sorprendida. No te creí cuando más lo necesitabas, continuó Emilio. Elegí la paz antes que la verdad. Traté de defender a mi madre, aunque en el fondo sabía que algo no encajaba. Isabella guardó silencio un buen rato. Luego asintió. Hemos aprendido que la verdad no nace del lugar cómodo. Pero lo importante es que ahora estás aquí, sin huir. Emilio le tomó la mano. Y no lo haré nunca más. Irene entró corriendo desde el jardín, con una ramita de olivo en la mano. Mamá, ya planté la semilla de olivo que te conté. Isabella se agachó. ¿Sí? ¿Dónde? En la esquina, cerca del pozo. La señorita Julia dijo que ahí da mucho sol. Isabella se sobresaltó ligeramente. Julia, ¿te lo dijo? Irene asintió con convicción. En un sueño. Me dijo, ahí es el lugar más soleado del jardín. Si la plantas ahí, crecerá rápido. Emilio miró a su esposa. ¿Todavía sueña con Julia? No sonrió Isabella con suavidad. La recuerda. Y a veces, eso basta. Una semana después, Isabella se reunió con Morales en la comisaría. Él le entregó un expediente grueso. Hemos reunido suficientes pruebas más allá de la confesión. Encontramos un contrato de compraventa falso en la caja fuerte de la antigua casa de Ana. La letra coincide con la suya. Entonces, ¿no podrá evitarlo? No. Y ya no lo niega. Morales cerró la carpeta. Pero quiero preguntarle algo. Después de todo esto, ¿usted cree que Ana merece el perdón? Isabella pensó unos segundos. No lo sé, respondió con honestidad. No soy jueza. Pero sé que hubo una joven llamada Julia que fue enterrada no solo por tierra, sino por indiferencia. Y no quiero seguir siendo parte de eso. Morales asintió. Vamos a transferir la parte de la herencia que no fue incautada a patrimonio embargado. Si quiere hacer una propuesta, todavía puede presentar la solicitud. Isabella asintió. Una idea que había germinado desde hacía tiempo cobraba fuerza. No podía dejar esa casa como símbolo de muerte. Tenía que transformarla. El mes siguiente, la antigua habitación de Ana fue demolida por completo. Isabella y Emilio decidieron construir una pequeña biblioteca en el mismo lugar donde había ocurrido todo.
Solicitaron el permiso bajo el concepto de servicio comunitario y la llamaron Espacio de Julia. El día de la inauguración, Lucía, la vecina anciana, se acercó con bastón y colocó un ramo de flores blancas al pie del olivo. Ella fue una niña pobre, dijo Lucía. Quizás, si alguien la hubiera escuchado, todo habría sido distinto. Isabella respondió. Ahora vamos a escuchar. No solo a Julia, sino a todos los que fueron como ella. Las paredes de la biblioteca se construyeron con piedra reciclada de los cimientos antiguos. En cada ladrillo, Isabella pidió grabar una frase breve, como pequeños mensajes. Yo estuve aquí. Mi nombre es Julia. Pregúntanos. Irene corría por el patio con un dibujo en la mano. Mamá, ¿habrá un lugar para mis dibujos en la biblioteca? Claro que sí, sonrió Isabella. Tú vas a decorar las paredes. Emilio la levantó en brazos. Y papá se encargará del rincón infantil, ¿de acuerdo? La niña rió feliz, agitando su ramita de olivo ya seca. Una tarde de principios de otoño, Isabella visitó el pequeño cementerio del pueblo. Bajo el viejo olivo, que ahora formaba parte de un jardín memorial, se erguía una nueva lápida blanca. En ella se leía, Julia R. M. 1980 y 1-2001. Alguien que merecía ser escuchada. Isabella apoyó su mano sobre la piedra y susurró. Ahora todos saben tu nombre. 2 meses después de la inauguración del espacio de Julia, la casa que una vez ocultó un crimen se había transformado en un lugar lleno de luz, risas infantiles y libros. No quedaban más ventanas oscuras, ni pisos con olor a metal. Solo mesas de lectura de madera Isabella, estanterías coloridas y un rincón artístico para los más pequeños. Cada mañana, Isabella recorría el pasillo con su libreta, revisando cada cuadro y cartel. En una de las paredes había un mural pintado a mano con el rostro de Julia, recreado a partir de la foto antigua, cabello largo, vestido rojo, sonrisa suave. Encima, un texto decía, cada voz merece ser escuchada. Debajo, una firma con crayón verde. Irene, 5 años. Amiga de la señorita Julia. Isabella se quedó largo rato frente al mural. Se le acercó una joven bibliotecaria llamada Beatriz, originaria de Valencia, recién graduada y contratada por Isabella para encargarse del área infantil. Este mural atrae a mucha gente, señora Isabella, dijo Beatriz. Un grupo de estudiantes de Salamanca vino solo para tomarse fotos con él. Isabella sonrió. Julia también era de Salamanca. Lo sé. Beatriz dudó un momento. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Escuché que la señorita Julia era trabajadora doméstica aquí. Pero, no entiendo. ¿Por qué una biblioteca lleva su nombre? ¿Qué tenía de especial? Isabella miró el mural. Porque fue alguien a quien nadie quiso escuchar. Hasta que ya era demasiado tarde. Beatriz asintió. Voy a contar esta historia a los niños. Para que recuerden que nadie debería ser silenciado. Isabella le puso la mano en el hombro. Eres la persona adecuada para este lugar. El 16 de junio, justo 24 años después de que Julia fuera enterrada bajo el suelo, la familia de Isabella organizó un homenaje en el patio trasero de la biblioteca. No era un funeral ni una misa, sino una celebración de su nombre. Lucía se sentó en la primera fila, con su cabello blanco y un ramo de lavanda seca en las manos. Emilio, con camisa blanca, llevaba a Irene en brazos y se sentaron junto a Isabella. Morales también asistió, ya sin uniforme, como un amigo más. Mateo, el técnico forense, llegó desde Segovia con su esposa y sus 2 hijos. Todos guardaron silencio mientras Isabella tomó la palabra. No estamos aquí para llorar, dijo Isabella. Estamos aquí para decir el nombre de Julia en voz alta. No como un expediente de desaparición, no como un cuerpo encontrado, sino como lo que fue, una joven que vivió, que sonrió, que soñó. Lucía secó sus lágrimas. Morales bajó la cabeza. Mateo apretó la mano de su esposa. Isabella continuó. Creímos que cuando alguien es enterrado, se acabó. Pero no, si alguien la recuerda. Si alguien la nombra. Julia fue silenciada por el miedo, por el poder, por el silencio de los adultos. Pero hoy, ella tiene nombre, tiene rostro, y tiene un espacio donde otros como ella serán escuchados. Irene subió corriendo al escenario con un dibujo nuevo en las manos. Hice otro dibujo para la señorita Julia. El público sonrió con ternura. Isabella la abrazó. ¿Dónde quieres colgarlo? En el árbol de olivo. Ella dijo que le gusta el viento. Emilio la levantó en brazos y, junto a Isabella, colgaron el dibujo en la rama más baja.
En la imagen se veía a una chica con vestido rojo tomada de la mano de una niña bajo la luz del sol, igual al dibujo del año anterior. Pero esta vez había cielo, flores silvestres y mariposas. Una brisa suave pasó, moviendo el papel con delicadeza. Morales se acercó. Isabella, nunca vi un cierre como este en un caso penal. Porque no fue solo un caso, respondió Isabella. Fue una forma de pedir perdón. No solo a Julia, sino a toda una sociedad. Mateo asintió. Siempre pensé que la medicina forense era solo para descifrar muertes. Pero hoy vi que, a veces, también ayuda a los vivos a encontrar sentido. Una semana después, Isabella recibió una notificación del juzgado. La parte del patrimonio de Ana que no había sido incautada podría ser usada con fines comunitarios si los herederos estaban de acuerdo. Emilio firmó la solicitud sin dudar. Todo el dinero restante fue destinado al Fondo Julia RM. Isabella, junto a Mateo, Morales y un grupo de jóvenes abogados, dio inicio al fondo con el propósito de ofrecer apoyo legal y psicológico a trabajadoras del hogar que hubiesen sido víctimas de abuso, explotación o abandono dentro de hogares españoles. La primera oficina fue inaugurada dentro de la misma biblioteca. Lucía fue la primera en aportar, donó su cuaderno de recetas escrito a mano, que fue subastado para recaudar fondos. Empezar desde la cocina también es una forma hermosa, dijo con una sonrisa. En tan solo 3 meses, el Fondo Julia RM atendió más de 40 casos. Una joven ecuatoriana llamada Melissa, a quien su empleador le había retenido el salario y los documentos, fue rescatada y recibió ayuda para alquilar una vivienda digna. Beatriz recopiló varias de estas historias en un librito titulado Los Invisibles que ahora tienen nombre, el cual fue distribuido gratuitamente en escuelas primarias de la región. Mi hija lo leyó, comentó Mateo en una de las reuniones del fondo. Me preguntó, si veo que alguien está siendo maltratado, ¿puedo decir algo? Y le respondí, no solo puedes, debes hacerlo. Isabella sonrió con emoción. Entonces, Julia volvió a vivir. Y de la mejor manera. Una tarde a inicios del invierno, Isabella salió al jardín de la biblioteca con Irene. Junto al viejo olivo, había brotado una planta nueva, nacida del hueso que Irene había sembrado el año anterior. Ya le llegaba hasta la rodilla. Mamá, esta se llama Julia chiquita, dijo Irene. ¿Y por qué la llamaste así? Porque la señorita Julia grande me dijo. Siembra algo que te ayude a recordar. Así que sembré a Julia chiquita para no olvidarla nunca. Isabella no dijo nada. Se agachó y con cuidado removió la tierra alrededor del tallito. Todo estaba en silencio, pero dentro de ella sentía un murmullo lleno de vida. La voz de Julia ya no era un lamento. Era una carcajada. Ya no era un eco perdido en un video borroso. Era una voz viva, recordada, dibujada, pronunciada. Ya no era una sombra enterrada. Era una mujer caminando bajo la luz del sol, con una niña de la mano. Y con el mundo prestando atención. Esta historia es un recordatorio contundente de que callar ante la injusticia es ser cómplice del crimen. Una vida humana puede ser sepultada no solo en tierra, sino bajo la indiferencia, el temor o la decisión de mirar hacia otro lado. Pero a veces basta una sola voz, una sola acción, incluso la de un niño, para hacer que la verdad salga a la luz. Escuchar, enfrentar y actuar no solo protege a los demás, sino que también nos ayuda a sanar nuestras propias heridas. La justicia nunca llega tarde si tenemos el coraje de nombrarla. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.